La guía que no lo haga. A mí me lo facilita mucho porque ya que pongo el texto, le pongo, hazlo en un lenguaje amigable para redes sociales. O en algunos casos lo puedo poner, le puedo decir, ¿sabes qué? Yo hablo de forma satírica, a lo mejor, ¿no? Y a mí me gusta que mis notas se vean así, pero no tengo tiempo de ponerme a redactar la nota completa porque no tengo esos 5 o 10 minutos porque voy de un evento a otro, estamos corriendo. Ya le dices eso a la IA y no lo hacen. ¿Por qué les recomiendo mucho el Copilot? Porque para redacción es el que yo siento que nos identifica más con el lenguaje. Gemini tiene como un lenguaje más español, como el compañero o más de Europa. Nosotros los mexicanos hablamos con otro tipo de lenguaje que si le cambias una palabra, le pones una palabra redundante a la gente, ya la perdiste en la lectura. Sí, hablamos más bueno, nosotros hablamos más corto, ¿no? Por eso sí es importante que aprendamos a buscar aquella plataforma que nos identifique, que nos conozca. Y acuérdense que al final de cuentas la IA somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la IA nos identifica, nos conoce, entre más hablemos con ella, más nos va a ir perfilando y más nos va a responder a nuestras órdenes. Hay otras que están dentro de las mismas plataformas, pero apenas están en programación, están en mejora y a lo mejor para redacción sí nos dificulta un poquito más. En el chat les van a mandar ahorita un ejemplo de prompts. ¿Para qué? Para que ustedes batallen menos y puedan utilizarlos en el campo. O sea, más que nada para la redacción, corregir, ordenar y la sintaxis, porque también a veces se nos va la sintaxis. Y corriendo, pues no. Esa es mi recomendación para que ahorren tiempo. Hace rato hablábamos allá sobre lo de las redes sociales. También procuren usarla para que su lenguaje se haga amigable para ellos, para evitar eso que hablábamos hace rato, las sanciones, las advertencias y todo ese tipo de contenido. También nos ayudaría para poner en las imágenes a lo mejor una marca de agua o algo así que ustedes batallen menos. También hay veces que nos mandan un flyer y ocupamos urgentemente sacar ese flyer y poner un copy. Si ustedes meten a este tipo de programa la foto y le dicen desarrollame o redáctame un texto, pero sí es importante que aprendamos a darle las instrucciones. La IA responde instrucciones directas y concretas a un lenguaje en el que ustedes le digan, ocupo que me redactes una nota. Si yo le digo una nota y no especifico una nota periodística, va a agarrar y me va a decir, una nota, no estás poniendo esto, otro, pero nunca me va a hacer una redacción de una nota periodística. Es por eso que es importante que seamos claros y concretos con lo que pedimos. Al final de cuentas es un sistema que entiende con órdenes concretas. En muchos casos hasta psicólogos se hacen cuando platicamos con ellos las IAs. Pero en este caso tenemos que ser muy específicos con lo que queremos. Una nota periodística, incluso hay veces que no hay tiempo de, ¿sabes qué? Habló fulanito de tal, no sé, ¿no? El presidente habló, nos dio fulanito texto, fulanita cosa, tenemos el que nos transcribe el texto, pero no tenemos tiempo de redactar la nota. Agarras y dices, redáctame una nota periodística con atribución a fulanito de tal, con la siguiente información. Y como ya nos conoce, nos escucha hablar, nos escucha desarrollar el programa, la IA lo va a desarrollar y ya no vamos a tener la necesidad de estar sacando un insert, es más, hasta con insert no los hace. Esto es para agilizar nuestro trabajo, mejorar nuestra redacción, evitar sanciones en redes sociales y poder tener, por así decirlo, un uso práctico de la IA. Es la forma en la que nosotros lo usamos en nuestro trabajo de día a día. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia, sobre todo en formular alguna pregunta tema con ciertas características para que desarrolle la respuesta pues lo más apropiado? Sí. ¿Cómo me decías? O sea, comentabas de que a veces hay que establecerle el contenido, características a la AI para generar una respuesta a lo mejor idónea a la que nosotros nos pueda ayudar, ya sea en un proceso de investigación, una metodología o... Incluso muchas veces, por decir, a lo mejor tenemos de la nota unos datos, le podemos agregar al prompt, le podemos poner que si nos puede poner a lo mejor alguna información que ya está dentro de ella. A lo mejor hacemos una nota, tenemos el insert de fulanito de tal,
pero hay una nota previa que no cubrimos. A lo mejor ayer pasó cierto caso, no lo cubrimos, pero ahora la fuente lo abordó el tema y lo dijo, pero no tenemos un contexto. Incluso podemos hacer eso, decirle, desarrollame una nota de esto y aquello, pero dame el contexto de lo que sucedió ayer. Eso nos ayuda para tener el contexto, ya tenemos una fuente y le damos la otra cara. Y sobre los archivos que se adjuntan como imágenes, PDF, Excel. Eso, los archivos depende de la plataforma de IA que utilices. Por decir, en el caso del que yo manejo para redacción nada más, porque lo utilizo más que nada para redacción, nada más te permite un archivo. Es mucho más difícil desarrollar datos. Para eso tendríamos que utilizar otro tipo de plataformas, como ya cuando entras a Gemini o a algo que te desarrolle archivos más grandes. Pero estamos hablando de practicidad en este caso, ¿no? Y de plataformas gratuitas, para no entrar a plataformas que nos generen gasto. A lo mejor si tenemos tiempo y ocupamos una imagen, pues le vamos con Gemini y le decimos, hazme una imagen que se vea así, esa sobre fulanito hecho, le metes las imágenes que necesitas y te la desarrolla. Pero recordemos que si a Gemini no le pagas, no te va a desarrollar más que una o dos o tres, o a lo mejor un máximo hasta 10, pero a lo mejor no te desarrolla tantas. Meta. ¿Vale? No se corre el riesgo de perder credibilidad, escriba algo. Sí se puede, y eso pasa con todas las plataformas de la IA. Ese es el conflicto que a muchos de los nuevos que se creen periodistas no revisan. Hay un patrón que debemos de tener, o por lo menos yo lo hago como recomendación. Una es cuando la redactas, es leerla, la estructura. 2, cuando la vas a subir. Y 3, al publicar. Por eso es importante leernos, porque ahí nosotros cuidamos lo que es más valioso para el periodista. Por lo menos para mí es el arma más valiosa, la credibilidad. En el momento en el que nosotros aventamos una nota que es desarrollada por la IA, se nota. Incluso hay veces que la rapidez, ni se fijan que abajo dice, ¿quieres que te desarrolle una nota con datos más crudos? Y se lo ponen. ¿Cuántos no han visto por ahí en redes que viene hasta con el mensaje de sugerencia abajo? ¿Por qué? Porque no se dan ni el tiempo de revisar, que están copiando el texto mal. La IA no se debe de ver como el que va a hacer mi chamba, no. La IA es una herramienta que nos facilita y nos agiliza el trabajo que hacemos. Pero recordemos que la idea principal somos nosotros. El desarrollador de la nota del periodismo, al final de cuentas, somos nosotros. ¿Mande? Precisamente sobre eso que estás diciendo, es que tú dijiste, hazme la nota, ¿no? Y luego dices, yo ante mi usuario tengo que decirle la verdad, ¿no? Entonces, tú a tu información le podrías, esta información fue generada por IA. Primera pregunta, ¿es ético esto que estás diciendo para el periodismo? Es ético si sabes desarrollarlo con ética. ¿Qué entiendes por ética tú estos deseos? Ética es, mira, tú pierdes la ética en el momento en el que le pides que desarrolle completa la nota sin tú proporcionar la información. Eso dijiste hace rato. No, dije que redáctame la nota periodística con la siguiente información o revísame la nota en ortografía, sintaxis y gramática y se la pegas, se la pones. No es decirle, realízame una nota del tema de la invasión que sucedió en fulanita parte. ¿Por qué? Porque para empezar te va a dar los datos que le dé la gana. Porque para eso estamos nosotros. O sea, la IA es una herramienta en la cual nosotros tenemos que proporcionar nuestra idea al final de cuentas para que nos desarrolle. Ahora, en tu portal tú le pondrías, haz de cuenta soy tu lector. Sí. Y yo quiero saber qué tipo de información recibo de ti. Y a partir de mi criterio, yo digo, yo continúo contigo o te dejo. Entonces, si yo te sigo, tú me tendrías que decir que tu información fue generada y trabajada por IA. De hecho, te lo ponen. ¿Lo pones tú en tu trabajo? No, de hecho, la misma plataforma, si tú no. Sí, si tú yo lo no sé, yo pones manejo IA, pero te estoy diciendo, en tu trabajo, en tu medio, ¿tú le pones esta información fue generada por IA? Pues cuando no es desarrollada por mí, sí. ¿La podría ver? Si me das. Sí, puedes revisar, pero la mayoría de lo único uso que le hago para la IA, y te lo digo, ¿no? Porque no utilizo nada de imágenes. Hago nada más para revisión de sintaxis, gramática y ortografía. ¿Qué pasa? Es lo único que hacemos. Mande.
Ay, perdón, ya los tiempos, perdón, sí, ya para evitarlo. Esta discusión, quisiera opinar, haremos un pequeño debate de 20 minutos también, donde hay una reflexión sobre la ética, el compromiso, lo que significa la vida, pero para avanzar en los tiempos, pues tenemos más presentaciones. Un aplauso, creo que fue una muy buena presentación. Gracias. Oigan, seguimos, ¿se acuerdan ayer a Alfonso Galindo que nos apantalló mucho con lo que su trabajo, digamos, en sistemas para crear información automatizada, pero le pedimos que hoy viniera a contarnos de una forma menos técnica, porque nos habló de Jason. Jason, sabemos que es el asesino de la matanza de Texas, pero no sabíamos que Jason también es un lenguaje. Entonces, le voy a pedir ahora 15 minutos que nos explique justamente, para que todos entendamos la forma de hacer un sistema para generar información, digamos, que para todos sea útil. Un aplauso, bienvenido Alfonso, y adelante. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Esto es un privilegio estar aquí hablando sobre este tema tan importante. Creo que es prioritario bajar un poco la guardia, no sentir que la inteligencia artificial es una cuestión que va en contra de nosotros, de los seres humanos. Es una herramienta que ya está ahí, que no va a haber forma de pararla, se puede ver en métricas, y las métricas son científicas y no va a haber forma de parar los sistemas. Estos son negocios de billones de dólares al año que van subiendo en esta dirección. Entonces no va a ser posible frenar. Lo que tenemos que hacer es encontrar metodologías para mezclarlas con nuestras funciones. No va a reemplazarlas, va a reemplazar algunas funciones. Desgraciadamente así es la vida, así es digamos la civilización. Cuando se tenía el oficio de armador de ruedas de carreta, bueno, pues en algún momento dijeron que ya no iba a haber carretas, iba a haber coches, y hubo quien decidió hacer la transición a los coches, de hacer llantas de coches y dejar de hacer de carretas. Y los que se dijeron, me voy a quedar con las carretas porque son lo más conservador, no lo sé, y esas personas, pues al final, pues, sí perdieron su trabajo. La vida es de eso y la evolución es de eso, y creo que tenemos que tomarlo muy en cuenta. Entonces, dicho esto, pongo algo así. Ahorita estoy poniendo un proyecto dentro de un modelo de chat GPT. Quiero un segundito, ¿puedo cambiar de pantalla? Porque quiero hablar de algo súper básico, que es lo que es el prompt. Porque así como se nos introdujo la palabra algoritmo sin ningún aviso, sin ninguna explicación y sin ninguna cuestión, aparece ahorita la cuestión de que se habla de prompt, pero prompt no, o sea, ¿qué es prompt? Prompt se refiere al cuadrito, ese cuadrito que ven ahí, donde se escribe, ese es el prompt. Para ponerlo, democratizarlo, o sea, cuando se escuche prompt vamos a meter el texto ahí. Entonces, en la manera que pidan las cosas, es en la manera que se les van a dar. Hay modelos como Grok, por ejemplo, que hace muchas cosas que otros no pueden hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es una cuestión hablaban de ética. Elon Musk cree que Grok no es el que va a cometer algo malo. Si tú le dijiste que hiciera una imagen impropia, tú eres el que tienes que cargar con la culpa. Y por eso es que Grok puede hacer esas cosas, con ese tipo de pues, visión, ¿no? Hay otras visiones, y es una cuestión que se está platicando éticamente, que se está platicando por todas partes, y hay un consejo, digamos, internacional, donde están algunas personas que conocen de esto y platican sobre ética, y ahí se está platicando. Realmente ahí creo que es un tema que se debe de involucrar tanto el gobierno de la presidenta Sheinbaum como pues, la sociedad civil, porque ahí es el tema. En ese mismo organismo es donde está el tema principal de la AI. Entonces ahora, porque tenemos poco tiempo, lo que voy a hacer, bueno, este recuadro lo presento. Es un módulo de desarrollador de NVIDIA. Es muy sencillo, tiene el prompt ahí, tiene los parámetros que son para razonar lo que le vamos a poner, o para contabilizarlo. Hay muchas cosas que puede hacer la inteligencia artificial. Arriba a la izquierda estoy utilizando el DeepSeek. Lo presento así porque creo que es una manera muy gráfica y muy básica de
quitarnos también esta nube de qué son los modelos de la inteligencia artificial. Cuando hablan de modelos, están hablando del DeepSeek 3.1 Terminus. Yo ahorita voy a hacer la demostración, voy a bajar y voy a hacer como un scroll en el catálogo de inteligencias artificiales que tengo acceso, y van a ver todas las que van a estar de Microsoft, de todo, de Gemini, de todo. ¿Qué es el modelo? El modelo es como la app, ¿ok? El modelo es la app que uno va a llegar y puede uno instalar en la computadora, pero obviamente eso va a tener muchos recursos, se requiere muchos recursos. La computadora, yo he aprendido, ahora sí que como todos estamos aprendiendo sobre esto, yo he aprendido de que si, por ejemplo, desarrollo algo y se me va, no mido ciertos parámetros, de repente se puede ir en línea a generar una instrucción que me puede acabar el disco duro. Porque ese no va a parar y va a seguir. Y si no tomé conciencia de que le tuve que haber puesto un parámetro para parar eso, se puede seguir. Entonces hay que estar muy, muy atentos. Lo voy a volver a mostrar, pero sí quería como... No hay que meterse en temas, hay que conocerlos. Y a veces lo más sencillo, lo más básico y lo más esencial es lo que tenemos que saber para saber lo demás. Es como en el derecho. En el derecho, si se sabe lo más esencial del derecho, de la cuna del derecho, pues básicamente vas a saber por dónde va la cosa. Aunque no sepas el código penal, vas a saber que eso se puede o no se puede hacer más o menos, y vas a encontrar un camino. Lo mismo pasa en muchos temas. Ahora voy a poner allá y voy a mostrar, vamos a crear un sistema en vivo de información para clasificarla, para validarla, y lo trataré de hacer lo más rápido posible. Haré preguntas por si alguien quiere colaborar, porque nada más están preguntando, digamos, sobre la marcha. No sea un montón. Como siempre, no se preocupen, está en la computadora. Mientras tanto, si quieren les cuento un chiste, no, mejor no. No me sale muy bien. Entonces, bueno, por ahí vamos a ver. Sí, pues sí, exactamente. Lo de Alfonso es muy importante. Ya sé que es muy técnico, le cuesta ir al lenguaje humano, pero ahora van a ver un ejemplo y espero que nos ayude. En un minuto vamos a seguir. Tenemos un poco de tiempo, igual la reflexión final será más corta. ¿Cómo? Ya está casi, entonces espera un momento a ver si ya, a ver, un minuto, cosas del directo, entonces vamos a ver, pero lo menos bueno llega. Sí, es que eso resultó que de hecho si nos quedamos, la batería se acabó y no estaba bien conectado, lo habitual, ¿no? En el directo, ¿no? Entonces ven lo complicado que es hacer las mañaneras, ¿no? Pues imagínense. Ahí. Bueno, entonces un minuto más y ya. Sí, no se preocupen porque mira, el debate final, aunque lo importante es que van a ser participaciones que realmente les van a ayudar mucho y al final con la guía que les vamos a dar también, así no se pierden tampoco el saber qué herramientas pueden utilizar. Realmente hoy en día, aunque sea algunas cosas se pagan, insisto, a muchas se puede usar muy bien y recuerden la trampa más fácil de todas. Un sistema de inteligencia artificial, usen varias cuentas de Gmail y bueno, así pueden utilizarlas también masivamente, ¿no? Una recomendación, si uno no quiere pagar también, ¿no? Uno tiene varias cuentas, como 50 cuentas casi tiene uno de Gmail, entonces da para muchas preguntas, excepto cuando hablamos de grandes volúmenes de información, que ahí es más complejo. Pero bueno, no es el momento ahora, esperemos ya casi a punto, 1, 2, 3. Ya. Ahora casi que volver a instalar Windows, pero así pasa, créanme. Para que se den cuenta lo complicado que es, las cosas, los eventos, organizarlos. Bueno,
Pero veo que estuvo la discusión sobre el tema de la ética en las notas un poco fuerte, ¿no? Estuvo la discusión inicial, ¿no? Sobre el tema de la redacción, ¿no? Es un tema que amerita obviamente una discusión larga, pero porque obviamente siempre está la vía fácil. Pero la recomendación es que eso no quite de usar las herramientas. Es decir, el lenguaje de la inteligencia artificial era muy malo, recuerden hace 3 años, cuando empezaron a utilizar ChatGPT, daba por vergüenza. El lenguaje, los errores, la alucinación permanente, esto ha cambiado muchísimo. Hoy en día... Era malo usar las redes sociales hace 10 años. Sí, también, pero hay una rapidez. De hecho, en el tema educativo ha afectado mucho, porque la retentiva de los estudiantes es muy baja. Tú te pones a debatir con alguien y necesitas tener el celular. Sí, no ahí hay un tema claro, hay un colapso en el tema de la educación, porque le encargo los ensayos, la redacción, que es fundamental desde secundaria prácticamente. El problema es que esto viene de antes. Ya había, es una situación muy grave, y esto ha sido como el remate. Tú te pones a debatir con uno, yo tengo 55, te pones a debatir con un chavo que va en la preparatoria y tiene que recurrir, tiene muy poca retentiva. A lo que voy es la forma. Hace rato comentaba el compañero respecto a lo que son las inteligencias artificiales. Grok copia lo peor de nosotros, por eso te permite hacer cosas que no son correctas. ¿Sí? Sí, bueno, sí. Sí, o sea, porque muchas veces mucha gente defiende lo que es la IA, pero también te permite hacer cosas estúpidas como mentir. Sí, también. Aunque dicen, es responsabilidad del humano dictarle lo que va a hacer, copia las peores cosas también de nosotros. Pero cuando hablaba de Grok, lo que pasa es que Grok en temas de fotografía sí permite maldades, pero también yo hice una broma ahí me acuerdo con Parles, que puso de Mesías y salió, ¿no? De la energía. Es decir, que también es cierto que la mayoría de defensas censuran automáticamente cualquier contenido que parezca inadecuado, pero a veces no inadecuado, incorrecto, prácticamente no siempre se refiere a cosas feas, estrictamente. El pero problema real... vas perdiendo, sí, como humano vas perdiendo ahí. También, exacto. A ver, el gran problema que sí existe, pero ya no es por aquí, el tema de la educación. El problema de la educación es un colapso absoluto. Ya no hay ningún alumno que me esté copiando. O sea, todo ya mandar un ensayo en el día es perder el tiempo, porque todos están hechos bien o mal hechos con ChatGPT. Ahí estamos perdiendo como humanos. Sí, ahí claramente, pero el problema es que es un colapso que venía de mucho antes. Se estaba alargando una historia. Yo trabajé en una institución muy neoliberal, dando clases de redacción, el ITAM, ni más ni menos, y me tocaban alumnos de colegios de paga que no sabían escribir mucho antes que ven la artificial. El problema es que ya una bola de nieve, y cuando llegó hoy se ha vuelto un problema casi inasumible, porque si uno se pone serio, pues se queda sin alumnos, ¿no? Porque en gran parte hay que volver literalmente a escribir, al examen. A leer y a escribir. No, al examen hay que hacerlo a mano, sí, pues escribir a mano. A ver, si ya acabó, más o menos, si no, tenemos que pasar a otra presentación mientras tanto para... A ver... sí, lo que pasa... no sé, a ver, es como Internet. Cuando llegó Internet al mundo en los 90 también tuvo muchos problemas. Hubo un tiempo que había contenidos tremendamente, bueno, uno podía poner hasta cómo hacer una bomba directamente. Todo era posible allí, todo estaba abierto. Eso es cierto, pero a la vez es inevitable. La cuestión es que hay que plantear estas cosas, pero con franqueza. Porque todo el mundo en la educación está usando inteligencia artificial, todo el mundo, incluidos los docentes. Pero a ver, para no perder... Sí, vamos a... Sí, perdónenme, para no... Si quieren, al final, en 20 minutos intentamos una reflexión, pero mientras tanto, mientras colapsamos con Windows, pasamos al siguiente presentador para que al menos los tiempos no se acaben. Entonces, a ver, ¿quién sigue? Era Leonel. A ver, Leonel, entonces, mientras tanto, Leonel, a ver, les voy a contar rápido, una introducción rápida. Leonel Romero nos va a explicar un poco también el uso de sistemas para cosas también muy grandes, como por ejemplo sistemas de bienestar. Entonces, por favor, es interesante, no es exactamente periodismo, pero para darle la importancia y la relevancia que tiene el tema. Entonces, por favor, va a empezar él. Y bueno, ya saben que esperemos que esta vez Windows sí funcione. Y ya, y empezamos una vez para no perder tanto tiempo, porque si la discusión se nos va, ¿no? A ver, un momento. Es lo malo de Mac. Bueno, ahora sí. 15 minutos y adelante. ¿Qué tal a todos?
¿Están listos para ver una comparativa en tiempo real de... ¿Aquí me escuchan bien? ¿Sí? Les habla Leonel Romero Félix, soy periodista, ingeniero en inteligencia artificial, pertenezco a la red de ciberseguridad país y el día de hoy les tengo una grata sorpresa. Al final les tengo un bonus para que presten atención. En la presentación de hoy les voy a hacer una comparativa del poder que tiene la inteligencia artificial hoy en día. Recientemente el gobierno de México presenta una credencial de salud universal. Con tu credencial vas a poder tener acceso a la salud en cualquier parte del país, pero aquí la situación interesante es que esa credencial va a necesitar poner en marcha casi 3,000 módulos en el país. En cambio, si utilizamos inteligencia artificial, no se requieren los 3,000 módulos, simplemente un celular. Tú desde tu teléfono haces el proceso y en 6 minutos tienes tu credencial. Esa es la hipótesis del proyecto. Porque siempre nos debemos de basar en un método científico y necesitamos hipótesis. Entonces, lo que les voy a presentar es muy breve, pero antes es importante explicar, porque no ha quedado claro, las definiciones de la inteligencia artificial. Voy a ser muy breve. La inteligencia artificial es la capacidad de un sistema para aprender, analizar información y tomar decisiones de forma similar al humano. Voy a empezar a explicar sobre IA generativa. Su nombre lo dice, genera. Todos al utilizar cualquier modelo como GPT, Grok, Gemini, Copilot, el que sea, DeepSeek, en la anterior presentación lo vimos, están generando, están utilizando una IA de un modelo que genera algo. Es una IA que puede crear contenido, ya sea texto, imágenes o ideas a partir de instrucciones. Ejemplo, ChatGPT, mi favorito. No es publicidad, es mi favorito. Por ejemplo, escriben una nota periodística sobre salud en México, que al final les paso un prompt que les puede servir a todos los periodistas, se ahorran horas, pero eso no significa que va a rebasarlos, ¿no? La inteligencia artificial es meramente una herramienta, nunca nos va a sustituir, siempre está programada por el humano. La IA agentiva, su nombre lo dice, agentiva, es agentes. Entonces, es una IA que no solo responde, sino que ejecuta tareas completas dentro de un proceso. Es decir, yo creo un agente para que todos los días a las 10 de la mañana, terminando la mañanera, revise la versión estenográfica y me haga 5 artículos bajo un prompt de mi editorial, que no se salga, que no es decir, que evite sesgos, ¿no? Pero con tu línea editorial. Entonces, mi equipo de 5 periodistas está en un prompt y mantiene mi línea editorial bajo un agente que le ordena, que le orquesta. En este caso, el humano es el que orquesta. Y Machine Learning, que lo vamos a ver en esta presentación, es una técnica que permite a los sistemas aprender de los datos y encontrar patrones para predecir resultados. Es decir, en la dataset del IMSS, que ha hecho censos por ejemplo, todas las personas se hacen un estudio de glucosa. En base a ese estudio de glucosa, yo utilizo un modelo de Machine Learning y me puede predecir si va a tener diabetes o no. Con una data se pueden hacer cosas enormes. Entonces, dicho estas definiciones, vamos a pasar a la presentación. Voy a ser muy breve, les pido su atención. Estamos viendo en pantalla el sistema de inteligente para la credencialización universal de salud en México. El modelo que presenta actualmente el gobierno es muy bueno. Se viene la supercomputadora Coatlicue. No sé si alguien de aquí ya la conoce. Coatlicue va a hacer millones de operaciones en cuestiones de segundo. Entonces nosotros debemos de prepararnos para lo que viene. Entonces, esto es inteligencia aplicada para transformar el acceso a salud pública. El problema, hoy en México, pues se plantea un modelo actual, 2.898 módulos físicos,
17,000 servidores públicos, ejemplo, si ganan salario mínimo, 9,580, es un dineral. El proceso es manual y entrega credenciales hasta 6 meses. Esto implica altos costos operativos, filas y tiempo de espera, barreras de acceso para millones y la pregunta clave, ¿esta es la mejor forma de hacerlo en 2026? ¿Qué es la IA hoy? La inteligencia artificial ha evolucionado, tenemos Machine Learning, aprende sobre patrones, IA generativa, interactúa con personas y el agente, la IA agentiva que va a ejecutar procesos completos. Entonces, hoy pasamos a sistemas que responden a sistemas que hacen. El enfoque propuesto es rediseñar el sistema de módulos físicos, arquitectura digital basada en agentes inteligentes, procesos manuales a procesos automatizados en tiempo real. Y ahorita les voy a mostrar los tipos de agente que podríamos utilizar para ahorrarnos millones de pesos, tiempos, etcétera. Por ejemplo, este es un sistema compuesto por agentes especializados. Un agente de identidad. ¿Qué hace este agente? Escanea los documentos. Ese agente se lo pasa la información a un agente de validación, que pues, sería un agente manipulado, ordenado, bajo el gobierno, por decir así, que analiza los datos públicos. Este agente se lo turna al agente predictivo de salud y elegibilidad. Después al agente ciudadano, que le da acompañamiento desde el inicio hasta el final, y un agente finalmente territorial, que te va a decir tu clínica más cercana. Por ejemplo, estoy de vacaciones en Cancún, en el Tren Maya, pero me siento mal, pero yo resulta que vivo en Jalisco. Entonces ese agente me dice tu clínica más cercana es tal. Entonces en tiempo real tenemos todo esto, todos coordinados en un sistema orquestado. ¿Quién orquesta? El humano. ¿Hay agentes que pueden orquestar? Sí, pero vamos con calma. La situación aquí es aprender el proceso. Bueno, el flujo del sistema de agentes quedaría de la siguiente manera. Subida. Un usuario carga documentos o le da la indicación, como yo lo estoy haciendo aquí en el micrófono, agarro mi modelo de inteligencia artificial, prototipo, porque aún lo estoy desarrollando. Oye, necesito sacar mi credencial de salud bienestar para tener acceso a la salud en todo el país. ¿Qué documentos necesito? Fulano, los cargo. Después se turna la extracción, la IA extrae y valida datos, después los predice a través de modelos que determinen elegibilidad y finalmente te entrega tu credencial. El sistema te emite la credencial digital. Aquí nos vamos a ahorrar 3,000 módulos, las filas de horas, a veces maltrato de servidores de la nación. Hay algunos que hacen su chamba excelente, pero hay otros que no. El proceso completo ocurre de forma digital y automatizada en tiempo real. Entonces esto es un boom, no existe actualmente en Latinoamérica. Un ejemplo real: una persona sube su foto del INE, su comprobante, datos que le pida INS para darle su credencial. 2. Un agente extrae los datos, en el paso 3 los valida con bases o data pública. 4. Un modelo predice si es elegible o le falta un documento, etc. Y 5. Un sistema le va a generar su credencial, todo en 5 minutos. Y si viene un módulo que no tengo para el taxi, que no tengo para el camión, que me queda muy lejos el módulo, lo hace en minutos desde la comodidad de su sillón, en su casa, en donde guste, con que tenga wifi. Entonces, los costos, el modelo actual va a salir presupuestado más o menos en 1,979 millones de pesos al año. Con IA solo nos vamos a gastar el 5 al 10% del costo total. Ahorro potencial, miles de millones. Aquí vemos una gráfica del modelo actual. El modelo con IA entre el 5 y el 10%. Como pueden ver, es gigantesco. Ese dinero, ese recurso lo podemos utilizar en más bienestar, becas, pensiones, que algunos estados de la República excluyen a personas con alguna discapacidad por simplemente sus ideologías políticas y que no es universal. Entonces ahí se puede inyectar el dinero para hacerlas universales. Tiempos. Registro, actualmente horas, lo podemos sustituir por minutos. Validación,
tardan días en subir la información, lo podemos hacer en segundos. La entrega va a ser hasta 6 semanas la credencial, cuando puede ser inmediata, 5 minutos de nuestro tiempo. Y bueno, la inteligencia en salud con datas que ya existen, por ejemplo, 11 millones de historias clínicas de un censo que se realizó con datasets existentes disponibles para análisis. Se pueden predecir enfermedades, detectar riesgos, diabetes, colesterol, etc. Esto pues mejora preventivamente. Por ejemplo, IMSS puede decir: yo ya tengo esta dataset, o el reciente programa Salud Casa por Casa para nuestros abuelitos en todo México. Ya fue la primera visita, ya fue la segunda visita, ya hay data para predecir qué adultos mayores, en qué municipios, en qué ciudades, estados de la República se requieren más visitas, o atender o prevenir la enfermedad gracias a qué? A un sistema desarrollado de inteligencia artificial con agentes. Entonces, ese es solo un ejemplo. Lo interesante aquí es lo que viene, la infraestructura futura, la computadora que va a mandar a hacer la presidenta Claudia Sheinbaum, de nombre Coatlicue, nos va a poner a México como país de primer mundo. Todos dicen Estados Unidos, pero no voltean a ver en su casa tenemos el potencial para rebasar todo eso. La supercomputadora de Coatlicue tiene a bien servir, poner a su disponibilidad inteligencia para todos los ingenieros en inteligencia artificial o cualquier ciudadano normal. Ahí van a almacenar nuestros datos, nosotros vamos a poder acceder a un mecanismo de inteligencia artificial propio, no vamos a depender de la supercomputadora de la India, de la Asia, de Europa, de Estados Unidos, vamos a tenerla de nosotros. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿les interesa prepararse para detonar con esas herramientas nuestros conocimientos? Porque la IA no nos va a reemplazar, la IA va a exponenciar nuestros conocimientos, entonces no le tengan miedo. Coatlicue es una supercomputadora que va a ser nacional, la inversión va a ser de 6,000 millones de pesos alrededor y va a estar lista en 2028, en cuestión de nada, el tiempo se va volando. No sé si a ustedes les pasa que sienten que el día dura menos, en lo particular a mí sí. Hay gente que, pues no, porque no anda productiva, pero pues cada quien anda en su andar. La infraestructura ya viene, ahora necesitamos los sistemas que la utilicen, porque una supercomputadora como Coatlicue, con problemas de yo uso este prompt, tú y cuál es mejor, o le tengo miedo, no va a servir para nada. Hay que prepararnos para la infraestructura que viene. Ahora bien, hay barreras reales. Por ejemplo, los costos iniciales de la implementación, acceso desigual a Internet, eso ya se están solucionando. Por ejemplo, CFE Internet para todos, el chip para el bienestar. Vamos a estar conectados. Hay una idea de que el Internet es satelital cuando no es así. El Internet viene por fibra óptica. Hay fibra óptica submarina que conecta a todos los continentes. Entonces, hay que ir entendiendo qué es verdad, qué es mentira. Y bueno, dependencia tecnológica y riesgos de sesgos. Eso es lo que tendríamos que atender para tener una Coatlicue con ingenieros o pueblo de México capacitado para exponenciar sus conocimientos. Principios clave: que no discrimine a nadie, que tenga acceso universal, transparencia y que haya seguridad en tus datos. Es decir, si yo subo mis documentos, que el gobierno tenga un sistema para que esos documentos con data privada pues sean inhackeables, y sí se puede. Hay ingenieros en inteligencia artificial y otras ramas súper capacitados en México, son los que se mantienen ocultas porque les da miedo, ¿no? Entonces, se ocupa seguridad de datos, hay ingenieros que lo pueden proveer, hay compañeros de 15 años hasta 30 años que son increíblemente inteligentes y que ahí vienen. Nuestra generación va a ser la 1 en toda Latinoamérica y yo les invito a que si tienen ustedes curiosidad por participar, pues lo echen a andar, se suban al barco. El que no se suba se queda. Aquí es de adaptarnos. Entonces, finalmente el impacto: menos filas
menos costos del 5 al 10% del costo actual, que ya vimos que son miles de millones, y 100% más acceso, cobertura universal sin barreras físicas y más eficiencia, procesos automatizados en tiempo real. Cierre. Esto no es el futuro, esto ya está sucediendo, ya es posible. La pregunta es, ¿cuándo México va a decidir implementarlo? Y aquí está el bonus para todos. Les voy a dejar un ejemplo de un agente de IA para todos aquellos que son periodistas. Este agente se constituye, todos los que quieran hacer un agente, tomen estas bases. Por ejemplo, un agente de IA se construye en 3 partes. Si quieren que sea pro, entre más simple y sencillo, más pura y de más alcance es la información. Primero le tenemos que dar identidad. Después, por ejemplo, actúa como analista político especializado en México. Tu tarea es analizar información pública y explicar de forma clara impacto social de políticas públicas. Ya le estás dando identidad, eso eres. Ahora, ¿qué sigue? Darle conocimiento, ya sea un archivo PDF, experto en matemáticas, eres científico, pero le cargas esos conocimientos. En este caso, yo le di conocimiento, contexto político y social de México, programas sociales y políticas públicas, lenguaje accesible para población general y las instrucciones. ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Explica el tema de forma clara y sin tecnicismos, es decir, que el tono, la conversación sea entendible desde un niño de 10 años hasta un adulto mayor de 65 que recibe la pensión bienestar. Describe a quiénes beneficia y cómo va a impactar, señala posibles retos o limitaciones y mantiene un tono neutral, sin opiniones partidistas. Tema, yo le di este tema, analiza la implementación de la Credencial Universal de Salud en México. Les traía un ejemplo de un prompt en ChatGPT. Si gustan lo puedo compartir, si no gustan, de todos modos el bonus que les traía a todos es el ejemplo de inteligencia artificial. Se los voy a obsequiar a todos los que pusieron atención. Y el pueblo, este es una invitación que les quiero hacer, voy a aprovechar el espacio. Pueblo Comunica es una fundación de La Voz. Aquí les voy a ayudar a que entiendan y apliquen la IA en México con impacto real. Afortunadamente, ahí me está certificando actualmente Microsoft, y por lo mismo, la presidenta Claudia Sheinbaum nos abrió un espacio a través del TECNM, nos invitaron a la red de ciberseguridad del país y actualmente nos están capacitando para ingenieros en inteligencia artificial, la primera generación de Latinoamérica. Aquí les voy a mostrar casos prácticos, herramientas útiles y aplicaciones reales. Para quien guste sumarse al Telegram, es privado, y les dejo el QR. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Oye, y sí que queríamos reunir, ¿estás en el grupo de Telegram? El grupo de Telegram que organizamos ayer, ¿estás en el grupo de Telegram? ¿Por qué nos compartes si quieren el bonus completo, no? ¿Quieren también la pregunta, el prom, quieren todo? Entonces, por favor, sí, ¿lo puedes compartir? Ok, sí, ¿en el grupo? los comparto, muchas gracias. Gracias, es importante. Oigan, ahora ya Alfonso ya pudo finalmente conectar a Windows 11, entonces sí te voy a pedir que sea como cortito, porque el tiempo 5 o 7 minutos para ver la presentación y adelante. Seguimos con lo que falta, que el tiempo apremia. Bueno, entonces, para concluir esta parte de que hablaba sobre el prompt, aquí yo dije que yo iba a mostrar, esta es una manera muy práctica de ver cómo estos modelos, aquí está Mistral, NVIDIA, Quell, pues todo, DeepSeek, y todos los modelos aparte, ¿no? OpenAI, Microsoft, Showtime, etc. O sea, aquí están todos. Y ya nada más escoge cualquiera que sea. Y
aquí vuelve el prompt. Aquí está el prompt, el dichoso prompt que hay que respetar, ¿no? Y en este orden de ideas me voy a ir a concluir. Esta parte la quería enseñar porque creo que es importante que se conceptualice lo que es el modelo como tal. Entonces, ahora voy a Aquí creé un proyecto, todos ustedes en sus chats GPT hay una parte de proyectos y se puede hacer un nuevo proyecto. Acabo de crear un proyecto, no tiene nada. Y simplemente lo que voy a... uno tiene que adaptar uno que identificar, como dijo la compañera Judith al principio, hay que identificar qué chat es para cada cosa. No todos son para todo. Entonces hay que ver quién es tu administrador, digamos, quién es como el coordinador, o quién es el que hace imágenes, o quién es el que hace mejores textos, o el que hace mejores investigaciones. Y eso depende de cada uno, tiene que uno sentirlo y lo va sintiendo según las preguntas que uno haga. Entonces aquí yo voy a nombrar un agente que tengo. Por mí, no son entonces aquí estoy corriendo instrucciones que ya he dado anteriormente y aquí se está presentando el agente y está presentando su rol, digamos, lo que hace. Y aquí lo que vamos a hacer es, le voy a decir así plenamente, digamos, en idioma normal, o sea, como hablar a uno normal, se tiene que identificar con uno, entonces uno le tiene que hablar normal, no es como tratar de crear un nuevo lenguaje para ellos. Hablen ustedes normal para que se puedan expresar y puedan entender ahí que quieren, ¿no? Ahora, yo voy a decir que vamos a hacer un sistema para periodistas. ¿A alguien se le ocurre más que eso, que lo que se puede leer ahí? ¿Le adiciono algo más? ¿Alguien que tenga así algo en la cabeza? Rápido. Para que tengan una idea ya para el sistema. Para añadir algo más de lo que quieren para una redacción, lo que quisieran que sea la inteligencia artificial para una redacción, ¿qué añadirían a este sistema? Que sea un texto de izquierda. Ah, sí, sesgo de izquierda, sí. Sesgo cuarto. Sí, también claramente sí, porque luego si no se va a ir con Loreto Mola. Ay, perdón. No mentir, no robar, no traicionar. Pues yo, por ejemplo, no pondría... Audiencia. Directamente no lo pondría porque sería como identificar el sistema como de izquierda. Yo le daría vueltas, hay que ser humanistas, hay que ser... O sea, llevarlo a eso, pero no necesariamente decirle así directamente de izquierda. Ahí... Puede ser más bien como la audiencia, ¿no? La audiencia, ¿a qué audiencia se enfoca? Enfócate todas en resultados de las casas encuestadoras de preferencias políticas en México. No, pero sí es cierto que en medio puedes decir a qué audiencia te diriges, ¿no? Sí, claro, pero para ser neutrales. O como quieran, pueden ser neutrales. A ver, rápido, para acabar. Sí, gracias, buenos días. La supercomputadora más poderosa de México precisamente es Coatlicue, pero actualmente Yucca, que está instalada en la Universidad de Sonora, este superclúster de rendimiento ya fue inaugurado el año pasado y cuenta con gran capacidad igual de cálculo para la inteligencia artificial, que vale la pena decir que Yucca puede ser prima, hermana o hija de Coatlicue. Gracias. Además que ahora preguntamos, sobre todo si querían añadir algo al sistema de información que quisieran añadir para que sirviera como ayudantes en una redacción. Pero bueno, si no, empecemos una vez. Seguimos adelante. Aquí ya me está proporcionando
que sería, la idea sería captar información rápida, validarla, ordenar la evidencia, producir nota, seguir el caso y no perder el contexto. Eso sería lo que haría el sistema. Posteriormente ya me está proporcionando según ahora sí que mi nomenclatura que tengo en mis sistemas, me está proporcionando ¿cómo se llamaría el sistema? Y aquí me está diciendo qué tipo de ingresos los sistemas. Son muy sencillos, como lo dije ayer, los sistemas todos son en tablas de Excel, hace cuenta, para que las veamos así. Son tablas de Excel. Entonces, básicamente, el sistema o entra información o sale información. Dentro digamos, entra, sale y en el centro es análisis, verificación, lo que sea. Entonces, es importante tener eso conceptualizado, porque aquí me está ya proporcionando qué tipo de ingresos va a tener el sistema, o sea, el sistema cómo va a recibir información, el link del sistema. Eso va a ser, bueno, pues por documento, por audio, por video, por link, por tweet, por contacto. Clasificación, me pone ya el tema, la fecha, lugar, actor principal, nivel de riesgo, estado de verificación, tipo de evidencia. Mis sistemas y todo lo que hago en línea se enfoca básicamente a que sea veraz y que tenga trazabilidad. La trazabilidad es algo que dan los sistemas, que es algo que da seguridad en la veracidad de la información. Cuando existe una trazabilidad y se puede saber de dónde proviene la noticia, entonces se acaban los rumores y se acaba la bullshit. Bueno, aquí está, cada registro debe tener qué se afirma, quién lo afirma, qué evidencia existe, qué falta de confirmar, nivel de confianza. En la producción, ¿qué vamos a producir como digamos, si fuéramos un medio? Pues un flash informativo, nota informativa, un dossier, cronología, ficha del actor, un hilo o un brief interno. Y el seguimiento, que existen, o sea, este es el catálogo de seguimientos, los sistemas están basados por catálogos y este es uno de los catálogos pendientes, próximas llamadas, documentos faltantes, actualización por fecha. Estos son catálogos que se tendrían que incorporar al sistema. Aquí básicamente ya me está proponiendo la estructura mínima, hace 4 módulos. La ingesta, para que también lo tengan bien claro, la ingesta es el ingreso de información al sistema. Eso se le llama ingesta. Es una nueva palabra, pero pues se está usando mucho y eso, así como el prompt, hay que tenerlo bien claro lo que es la ingesta. Y bueno, aquí están los campos base que me está proponiendo, ya me está proponiendo las tablas para crear para el sistema. Estos ya son, digamos, cómo se van a llamar las columnas del sistema y las que van a incorporar los datos que son los registros del sistema. Y la verificación va a crear otros campos para que tenga el sistema una ID de verificación, una ID de ingesta, porque yo todos los sistemas los trato de hacer normativos y también que sean trazables, ¿no? Entonces aquí siempre me va a proporcionar pues, información para que sea lo más trazable posible, crear número de expediente, nombre de expediente, tema central, resumen ejecutivo, fecha de apertura, actores clave, estados expedientes. Digamos, estamos creando un sistema completamente funcional y yo ya nada más aquí... el sistema, pero para avanzar un poco, porque luego lo vamos a compartir con el enlace, ¿no? Que todo el mundo pueda verlo, incluso entrando al ChatGPT. ¿Podrías, que sea para terminar, un ejemplo? Me estoy preguntando, del encuentro de hoy, podríamos generar una información, a ver qué sale, ¿no? Del segundo encuentro. Sí, pero debería crearlo ya, es decir, sí, aquí adelante y ya. Sí, está bien, gracias. Y ya acabaríamos con un ejemplo para que vean que esto sirve, ¿no? Porque ya luego se van a quedar espantados. Pero todo esto ya es para generar notas, ¿no? Información real. Bueno, vamos a hacer una cosa. Continúen con las demás ponencias. Yo preparo esto para que quede al final. Ya perfecto. Y ya luego ya lo comparten en el grupo. Perfecto. Genial. Muy bien. Oigan, un aplauso porque eso, podemos los momentos de esfuerzo. Gracias. Lo que van a utilizar, vayan viendo que esto tiene mucho sentido y vale mucho la pena. Entonces, ahora los compañeros del Frente Comunicacional Antifascista, Víctor y Carlos, nos van justamente a compartir otro sistema de un pipeline, de un flujo de información para generar justamente con inteligencia artificial la capacidad de generar muchos productos. Entonces, adelante, dejen sus manos, 20 minutos, 25. Gracias.
Bueno, soy Víctor del Frente Comunicacional Antifascista. Antes de la parte técnica que nos va a exponer el compañero Carlos, quisiera enunciar cuál es la personalidad de nuestro agente que tiene pues, como nombre el Frente Comunicacional. Primero es que asumimos la verdad como un territorio en disputa. ¿Por qué la asumimos como un territorio en disputa? Porque nosotros somos una exterioridad en persona. Y cuando digo nosotros me refiero a los informadores, a los comunicadores populares. En este sentido, nosotros nos rehusamos a la clausura de nuestra subjetividad. ¿Qué quiere decir? Nosotros no somos neutrales. Asumimos una posición desde el pueblo, nos asumimos como periodistas populares, como informadores populares, y por eso nos rehusamos a clausurar nuestra neutralidad. Nosotros somos una irrupción y lo que buscamos es desnudar al poder. ¿Cómo desnudamos al poder utilizando las IAs, si las IAs fueron creadas desde el poder económico? Bueno, pues vamos a apropiarnos de los medios de producción de información a través de las herramientas que tenemos a nuestra disposición para terminar con esa dictadura informativa. En este sentido, nosotros retomamos a Derrida: la mentira no es el opuesto de la verdad. Tenemos un fundamento filosófico para nuestro quehacer. Y en ese sentido, consideramos también que la mentira es un enunciado que intencionalmente es falso. Y al ser intencionalmente falso, tiene una capacidad de injerencia en la realidad. Tiene esa finalidad que lo convierte en una herramienta, en un arma de poder o de contrapoder. Por eso, nosotros consideramos que el terreno de la mentira es el engaño, y es aquel en el cual en este momento se está dando una batalla, y es la batalla de las ideas. No somos informadores del pueblo, somos el pueblo generando información. La IA se nutre de la información que trafica principalmente en el norte global, porque si revisamos las estadísticas, la gran parte de la información, los servidores y todo aquello que construye esta gran telaraña está en el norte global. Y nosotros tenemos que terminar con ese sesgo, porque estadísticamente lo que hace la IA es darte la información, la respuesta más probable, pero no siempre lo más probable es lo que a nosotros nos conviene entender como verdad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es darle la vuelta a ese sesgo que existe a partir de la tecnología. Si los algoritmos están situados en los centros de poder, la construcción de una verdad falsa puede llegar hacia nosotros. Por eso es importante retomar a Derrida. Aquí lo importante de nosotros es que el comunicador popular habla el lenguaje del pueblo, es el pueblo que está hablando a partir de nosotros. Cuando se tiene el miedo de que la IA reemplace al periodista, hay un gran error, porque la IA toma información que se genera in situ. Si no hay un compañero periodista cubriendo el territorio, diciendo lo que la gente quiere decir y lo que le interesa al pueblo, entonces no puede haber nada. Nosotros tenemos que estar en territorio y tenemos que utilizar esas tecnologías para poder nutrir nuestros contenidos. El reto que nosotros tenemos actualmente es el de apropiarnos la herramienta tecnológica para la construcción de la verdad popular. Construcción de la verdad popular a partir de nuestras subjetividades que se niegan a ser anuladas. Aquí nosotros situamos al gobierno actual con un carácter popular que está en la capacidad de reconfigurar la matriz informativa que conocemos. Por eso estamos aquí, por eso está la supercomputadora, y es lo que nosotros reivindicamos a partir de nuestro quehacer, porque sabemos que la información es un arma potente y estamos en un contexto de guerra, estamos en la lucha y en la batalla por las ideas, y bueno, la parte técnica la cubre el compañero. Primero que nada, agradecer el espacio para compartir la palabra, para compartir lo que somos y lo que hemos estado desarrollando como parte del Frente Comunicacional Antifascista. Este es un tema un poco técnico, voy a tratar y me esforzaré lo más que pueda por hacerlo lo más accesible para todos. El objetivo de la presentación no es en sí ver el producto final que nosotros hemos hecho, sino abrirles a ustedes
y la imaginación para que puedan, valga la redundancia, imaginar las posibilidades de lo que se puede hacer y las potencialidades que podemos alcanzar. No solo en el ejemplo concreto que vamos a mostrar, sino para poder alcanzar nuevas soluciones, camino hacia dónde? Hacia la soberanía digital. Porque existen soluciones en el mercado, ChatGPT, DeepSeek, NotebookLM, pero que finalmente están limitadas y están diseñadas para ciertos tipos de usuarios, pero no están especializadas, ¿no? Y a lo que nosotros queremos llegar es esa especialización que podemos obtener utilizando estas herramientas hacia la soberanía digital. Bueno, ¿cuál fue el problema? Nosotros no somos profesionales, no vivimos de esto, no nos dedicamos 24/7 a esta actividad. Somos principalmente activistas, luchadores sociales que concluimos en el Frente Comunicacional Antifascista. Y entonces, pues tenemos un problema, el problema de la información. Somos seguidores de algunos canales maravillosos y extraordinarios, por nombrar algunos, pero no por limitarlos. Chamuco Media, La Base de Latinoamérica, periodistas como Julio Astillero, etcétera, ¿no? Por decir algunos, pero no todos. Y algunos de estos generan contenidos extensos, ¿no? Leerse un periódico completo pues tomará un tiempo, verse un video informativo que a veces duran 2 horas, 3 horas, es imposible para alguien que no se dedica a consumir esa información de manera profesional, pues informarse de todos los temas, ¿no? Y no digamos ya consumir medios que podrían ni siquiera estar en nuestro idioma, ¿no? Podrían estar en árabe, en inglés, en ruso, etcétera, ¿no? Entonces, ese era nuestro problema, consumir información, y nosotros desarrollamos una herramienta que es capaz de consumir todos los videos de los canales de YouTube que indiquemos en este caso 8, que son capaces de consumir la información de medios de comunicación diversos, que nosotros estamos manejando, y que si lo hiciéramos de manera manual a una sola persona, pues le tomaría una infinidad de tiempo. Dada esa situación de querernos informar, primero hicimos un intento utilizando una herramienta existente, NotebookLM, que es una herramienta asociada a Google, y funciona bien, tiene unas capacidades diferentes a los modelos como ChatGPT o como cualquier otro de los agentes disponibles en el mercado, pero tiene un problema, hay que alimentarlo, y esa alimentación es manual. Hay que ir cargando cada una de las fuentes una por una, y pues si uno quiere consumir cientos de videos y cientos o miles de notas periodísticas, pues hay una complejidad ahí de hacerlo, ¿no? Y la otra es que nosotros descubrimos dentro de este análisis que nosotros queríamos hacer de la información desde el materialismo dialéctico histórico, desde una perspectiva decolonial, desde una perspectiva crítica, que las salidas del modelo pues eran sesgadas. ¿Por qué? Pues porque están programados para ser así y tienen capas de filtros que evitan que haya un discurso disruptivo que salga desde estas herramientas, aunque sea la verdad. Inclusive encontramos que solo alimentarle notas de genocidio en Gaza o de lo que está pasando actualmente en Irán, el modelo lo censuraba solo por ser la fuente como tal. Entonces, pues ya no nos gustó y quisimos trascender estas limitaciones. Y bueno, no me terminé de presentar. Yo soy un humilde obrero de la programación, de eso vivimos. Un poco más de 11 años trabajando en el mundo de las tecnologías de la información, y entonces pues aprovechamos esa experiencia y ese camino andado pues para tratar de desarrollar algo propio. Entonces, ¿qué hicimos? Pues dijimos, bueno, tenemos un problema, hay fuentes, y lo primero pues es obtener la información, que es esta parte que nosotros llamamos scrap, y que tiene que ver con recopilar y transcribir. Después dijimos, bueno, ya que obtenemos la información, ahora pues ya tenemos ese code, buscarse el texto, más la metadata, que quiere decir, pues quién lo publicó, el nombre del canal, en qué fecha se hizo, cuándo lo guardamos, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, nosotros empezamos a generar productos para publicarse, ¿no? Porque somos un medio que quiere comunicar, pero eso son solamente potencialidades, y no nos limitamos a que esas sean las únicas cosas que se pueden hacer, ¿no? ¿Cómo qué? Un podcast, hilos de thread para publicar en X, en redes sociales, un blog que se puede generar a partir de un tema de manera diaria,
y un blog semanal que utiliza información que se rastrea con base a un tema especificado a partir de la información que nosotros recopilamos. Es decir, no hace una búsqueda extensiva en Internet, sino que utiliza la información que hemos estado recopilando día a día. Al día de hoy tenemos recopilados más de 1000 transcripciones de videos y más de 11.000 artículos guardados en una base de datos. ¿Cómo saber si el dato que estás recopilando, saber si es falso? Porque también hay cosas falsas. ¿Tienes un depurador? Bueno, me pregunta el compañero, por si no se alcanzó a escuchar en todos lados, ¿cómo saber si la información es verdadera o no? Lo que nosotros hemos hecho es tomar las fuentes que nosotros consideramos de confianza y válidas. Es decir, estamos extendiendo nuestra confianza a medios de comunicación que consideramos que son serios, ¿no? Por supuesto que podría existir el sesgo, ¿no? Ese es un riesgo, pero bueno, partimos de confiar en estas fuentes que no tomamos arbitrariamente, ¿no? Al final les voy a mostrar también, creo que viene una diapositiva con una lista de las fuentes que utilizamos. Pasamos a la siguiente. Aquí está. Ejemplos son los que nos gustan, pero insisto, esto es para mostrarles potencialidades, ¿no? Seguimos a la base de la TAM, echando comedias, la revista Sacia Alejandrés, Sin embargo al aire, Rompimiento TV. Y dentro de los artículos, que es esto que llamamos FIPS, pues tomamos diversos para poder tener una imagen geopolítica lo más holística posible. La Jornada, RT, Al Jazeera, la agencia TAS, Tasnim News, Diario Red, por nombrar algunos, ¿no? Hispan TV, ayer compartimos con los compañeros de Hispan TV, Cuba Debates. Entonces, este flujo que le llamamos Scrum, que es el que obtiene la información, pues funciona en varias etapas. Nosotros buscamos los videos utilizando una herramienta de YouTube, descargamos los audios y los transcribimos. Aquí hay una potencialidad, la posibilidad de transcribir audios. Ahora los hacemos en YouTube, pero la fuente podría ser cualquiera. Para eso utilizamos una herramienta de IA que se llama Whisper. Siempre hemos querido correr en todo local, pero estamos limitados por la infraestructura, el hardware. Y esta parte de transcripción sí lo hacemos en local. Hacerlo de manera remota sería costoso y sobrepasa nuestros recursos actuales. Entonces esto sucede en local y hacemos otro paso con inteligencia artificial, que es resumir. ¿Por qué? Pues porque si vamos a transcribir un video de 3 horas, pues hay una cantidad extensa de texto que va a ser el resultado de la transcripción, pero nos interesaban los puntos y las ideas claves y utilizamos la IA para eso. Para estas cosas, la IA es no tan errada y un poco más acertada. Entonces obtenemos un resumen y todo esto lo vamos guardando, ¿no? Esto sucede en una ejecución diaria automática y bueno, todo se hace en paralelo y está programado de tal forma que es resumible. Es decir, que yo puedo correr la herramienta varias veces en el día y no va a volver a procesar la información que ya procesó. Es capaz de identificar qué videos ya transcribimos o qué artículos ya guardamos en la base de datos. Hay una parte ahí que dice embeddings, la voy a explicar un poquito más adelante, y es también una parte interesante de este trabajo que se hace. Ahora, bueno, esta es la parte más concreta de la transcripción. Esta parte que estamos con Whisper, podemos pasar un clic adelante. Y esta es una captura de pantalla de la base de datos. Entonces, este es un ejemplo de un video sin embargo al aire. Esto de aquí que ven es la transcripción, una parte parcial. Y quiero que pongan un poco de atención a algo que va a parecer abstracto, muy raro. Son estos numeritos de aquí. Esto es lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos embeddings. ¿Qué son los embeddings? Es una manera de representar la información en un espacio, vamos a decir matemático, un espacio vectorial, donde la IA es capaz de entender la semántica de la información y representarla como un punto en un espacio. Y eso es solamente coordenadas matemáticas. ¿De qué sirve esto? Nos permite rastrear información que está relacionada. Es decir, si quisiéramos rastrear noticias sobre el Líbano, podríamos rastrear de las miles de entradas que tengamos en la base de datos, solo las que están relacionadas a ese tema a partir de una pregunta.
Entonces esto nos da otra potencialidad muy interesante, ¿no? Nosotros podemos tener el banco de fuentes y extraer la información de manera inteligente utilizando los embeddings. Pasamos a la siguiente. Entonces, ya con esta información nosotros podemos generar productos, ¿no? Uno de estos es el podcast, que sigue también un poco de información utilizando dos herramientas de inteligencia artificial, DeepSeek para hacer un procesado de la información y para generar unos guiones, y una herramienta también china que se llama Qwen para hacer una voz sintética y producir un podcast. Entonces nosotros hacemos una carga de contenido. A partir de esa información, aproximadamente hoy por día 50 videos diarios y aproximadamente 400 a 500 artículos periodísticos, y hacemos un análisis de temas, es decir, la juntamos toda y destilamos cuáles son los temas nacionales y cuáles son los temas internacionales relevantes, ordenados por orden de relevancia. A partir de eso empezamos a escribir guiones por tema. Una vez, eso lo hacemos con DeepSeek, y una vez que se hace, opcionalmente podríamos hacer una revisión de la información para corregir errores de redacción propios de la IA, y generamos contenido promocional para el podcast, para describir cuál es el contenido de los temas del día de hoy, para poderlo mandar en un mensajito de WhatsApp, ¿no? Cortito, cuáles son los temas que tocamos en Facebook, sintetizamos la voz y finalmente creamos un producto final que es el podcast, ¿no? Vamos a escucharlo. Y bueno, pues a la vida hay que darle sabor, ¿no? Hay que darle alegría, ¿no? Entonces si agregamos un poquito de música al principio, 20 segunditos para tener un poquito como de marca, ¿no? Vamos a empezar a escuchar. Este primero es con voces sintéticas. Buenos días. Bienvenidos a Noticias Internacionales con el Frente Comunicacional Antifascista. Hoy es 19 de marzo de 2026. Retomamos el análisis de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que en sus primeras 3 semanas ya está mostrando profundas grietas dentro del propio poder estadounidense. Ernesto, la renuncia del zar antiterrorista Joe Kent no fue un hecho aislado, es el síntoma de una fractura mayor. Así es, Ana Clara. Como reporta el canal Julio Astillero. Ahora van a escuchar Siguiendo con nuestro análisis, un ejemplo que hicimos con voces clonadas de compañeros también del Frente Comunicacional Antifascista, y un ejemplo justo con el compañero que acaba de exponer y con la compañera que estuvo también el día de hoy. El conflicto con Irán y con Hezbollah, mientras millones se refugian de los ataques. Los manifestantes acusan al gobierno de prolongar la guerra sin una hoja de ruta clara. Así es. Entonces, la idea aquí era, pues, de nuevo, mostrar potencialidad, ¿no? Este es un ejemplo, el segundo audio es un poco interesante porque le da más naturalidad, ¿no? Es no tan clara, que es una voz finalmente sintética, ¿no? Porque estamos usando voces de compañeros. Bueno, y entonces para este podcast, concretamente les mencionaba, utilizamos DeepSeek y Qwen, ambos son modelos de voz chinos, y los utilizamos, no solo Qwen podríamos utilizarlo, pero con la característica de que DeepSeek es menos censurado que Qwen, ¿no? Incluso que otros modelos, y por esa única razón es por la que usamos DeepSeek, además de que es mucho más barato que otros modelos que existan. Y bueno, usamos Qwen para sintetizar la voz porque pues, es el modelo también más barato que encontramos y al mismo tiempo independiente de estos servicios pues, anglosajones, ¿no? Que son dependientes del imperio, ¿no? Llámense OpenAI, llámense Google, llámense Cloud, etc. Bueno, hacemos algo similar con el tema del blog. Tenemos la capacidad de hacer una búsqueda semántica con esto que llamamos embeddings al principio para obtener la información rastreando sobre un tema, ¿no? Entonces nosotros decidimos qué tema queremos tratar esta semana y hacemos la búsqueda en un rango de fechas dentro de todas las fuentes que vamos acumulando para extraer las que son más relevantes y a partir de ello generar el contenido. Es importante decir que si bien dentro de los modelos de IA generativa hay un concepto que se llama RAG, que no es otra cosa que una manera de potenciar la IA dándole las fuentes de información exclusivas que queremos utilizar. A diferencia de decirle al modelo vete e investiga algo, ¿no? Porque el resultado va a ser limitado, probablemente tendencioso. En este caso, nosotros hacemos esta búsqueda semántica utilizando también inteligencia artificial
A partir de ello generamos el resumen con la tendencia del tema que nosotros queremos tratar y generamos un artículo que después va a estar listo para publicarse. Todo esto pues se sigue guardando también en una base de datos y lo usamos a voluntad, ¿no? Este es un ejemplo de un artículo generado y publicado utilizando este método, ¿no? sobre la situación en Cuba y cómo esto pues, se ha usado, cómo se usa el bloqueo como un arma de guerra, ¿no? Datos específicos que están en las fuentes y las cuales nosotros citamos al final del artículo, ¿no? Eso también consideramos importante, ¿no? Nosotros no estamos generando las fuentes porque no somos periodistas, ¿no? Estamos consolidando para tratar de hacer accesible esa información a quien no pueda tomarse todo el tiempo de ir a buscar en las fuentes originales, pero siempre dejamos las fuentes al final para quien las quiera consultar. Okay. Bueno, un poquito más de explicar que nosotros utilizamos aquí esta parte de Senderi, ya lo comentamos. Y bueno, como mencionábamos al principio, nosotros intentamos hacer uso de herramientas que nos permitan tener una soberanía. ¿Qué mejor que correr todos estos procesos en nuestros propios equipos? ¿O qué mejor que fuera una infraestructura estatal donde estuviéramos nosotros ejecutando todas estas herramientas para no depender del imperialismo de sus herramientas o no siquiera depender de la censura que ellos nos quieren aplicar e imponer? Entonces, este es el stack que hemos estado utilizando por ahora. La transcripción pues con Whisper que sucede totalmente local. La parte de razonamiento ocurre en línea con DeepSeek. La parte de la voz ocurre también en línea con Qwen, que ambos son modelos chinos. Usamos para los embeddings otro servicio de Qwen de Alibaba que se llama Dashcode Text. Y bueno, pudiéramos generar la voz también en local, pero nos falta capacidad de cómputo, ¿no? Y entonces usamos esa herramienta que se llama Skokie XTTS y funcionó al principio, no da el resultado ni la naturalidad que les mostré hace un momento, pero es posible, ¿no? Bueno, y esto pues para evitar utilizar Google, para evitar utilizar OpenAI, Cloud, entre otras tantas que existen en el mercado, ¿no? Y bueno, decirles que entendemos que esta parte pues es técnica, ¿no? Detrás de esto, y esto todo se organiza con un programa, con líneas de código, ¿no? Pero decirles que la potencialidad existe y que la capacidad existe para realizarla y que pues nosotros estamos en toda la intención de colaborar para que se pueda potenciar el trabajo que ustedes realizan y que finalmente pues me queda claro que pues zapatero a sus zapatos, ¿no? Hay cuestiones que ya son muy técnicas, muy especializadas, ¿no? Del periodismo, de la gráfica, de la redacción, etcétera, etcétera. Pero una de estas que hoy surge en el día, pues es el tema de la ingeniería en inteligencia artificial. Y para esos dos temas, pues también, entre otras tantas cosas, como Frente Comunicacional Antifascista, estamos dispuestos a colaborar y contribuir. Muchas gracias. Bueno, le voy a pedir a Iván que incorpore a Víctor y a Carlos al grupo para que les compartan la presentación también. De esta manera, pues realmente vamos haciendo cosas eficientes, que salgamos de aquí pues, ya con muchas ideas de qué se puede hacer. Creo que está siendo muy útil. Queda poco tiempo, pero miren, 10 minutos también Santiago Chipres, ¿no? Nos va a contar justamente el uso de esas herramientas de origen chino, mejor chino que gringo, para cómo funcionar en el prisma local. Si están en la embajada, pero... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no es como tal una promoción hacia las guías chinas, pero les quiero contar mi experiencia que yo he tenido generando algo de contenido y comunicando de manera pues desde mi casa, desde mi celular y utilizando estas técnicas que pues tanto me las enseñaron en la universidad como pues las personas que ya las implementaban. Yo uso dos en particular que son DeepSeek y que son Qwen.
a mí me ayudan mucho para sintetizar información. Creo que la manera más indicada para mí de cuando tú haces un video para subirlo a TikTok o cuando tú haces alguna generación de contenido es reunir un montón de información y sintetizarla, porque al final de cuentas no vas a hacer una tesis, no estás haciendo un trabajo de investigación, estás haciendo un video para TikTok de 1 minuto y a mí me ayuda muchísimo a sintetizar la información. Una recomendación que yo he hecho, que yo hago, es utilicen las IAs a la par, porque, a ver, si tú y yo hablamos, nos entendemos porque somos humanos, aunque están hechas para la interacción con humanos, es más fácil que una IA le entienda a una IA, y aparte ellas dos son competencias, las pusieron a competir entre ellas y están muy bien investigadas entre las dos cómo funcionan. Cuando yo le digo a Gwen, oye, resúmeme esto para mandárselo a DeepSeek, me lo manda a la perfección, porque al final de cuentas son competencias y como que tienen un lenguaje muy parecido. Voy a poner algunos ejemplos de cómo yo he usado mi contenido basándome en la IA. Por ejemplo, yo hice un comparativo de cuando salió esta campaña en decir el precio de la gasolina. Había un montón de información, la agarré desde mis fuentes, desde las fuentes que yo tengo, y le dije a la IA, bueno, ahí no aparece todo lo que yo le escribí arriba, pero que me hiciera un comparativo muy sencillo. Cuando yo le hice ese comparativo, generé mucha interacción porque se generó mucho debate entre las personas que decían, mira, hay términos que no solamente el famoso de que AMLO prometió la gasolina en 10 pesos, a ver, hay algo que se llama inflación, hay algo que se llama soberanía energética, hay algo que se llama dependencia de que tenemos cuestiones energéticas que poco a poco se ha recuperado, y pude lograr, aunque a lo mejor muy poca para algunos que ustedes manejan cantidades estratosféricas, pero bueno, logré que mi página se estuviera hablando de ella y de alguna forma dentro de mis convicciones contrarrestar esta narrativa del precio de la gasolina. Este es un TikTok que yo hice cuando salió que México estaba regalando petróleo a Cuba, cosa totalmente falsa, porque el petróleo pues no se le regala, se le vende, ¿no? Como cualquier intercambio comercial que hay entre dos países. Pues empezó una lluvia de desinformación brutal con respecto al tema de Cuba. Entonces yo me ayudé, en este caso con DeepSeek, para que me ayudara a ver los antecedentes que tenían los anteriores presidentes. No es ustedes lo saben perfectamente, pero ningún presidente, ni siquiera los de derecha, ha roto relaciones con Cuba o se ha atrevido siquiera a entrar en una polémica. No por tanto por cuestiones ideológicas, porque está claro que ellos no hay esa afinidad. Lo han hecho por razones soberanas. Al final de cuentas, y en términos a lo mejor muy prácticos o muy pragmáticos, Cuba sigue siendo una resistencia y una resistencia hacia el imperio. Y si esas resistencias como Rusia, China, Cuba caen, va a ser más fácil para ellos devorar a los demás países. Bueno, concretamente hice esta comparativa porque salían unos tipos conservadores diciendo que México le regalaba petróleo a Cuba, que bla bla bla, que comunismo, bla bla bla, etc. Hice este comparativo, a ver, no. Calderón les condonó una deuda. Peña Nieto les condonaba deudas. Concretamente, Felipe Calderón en varios medios gringos lo repostearon y salió a decir que él condenaba
el bloqueo que tenía Estados Unidos. Fíjense, facho de fachos condenando el bloqueo. Entonces, yo hice esta comparativa, se les cayó la mentira a estos dos cuates y logramos, con la IA como herramienta, que nos ayude sin satanizarla, usarla de manera responsable y usarla para los fines propios, ¿no? No que la IA nos utilice a nosotros, sino nosotros utilizarla. En el pasado taller, el que asistí al taller de desinformación, alguien dio una interpretación que me pareció muy buena, que decía, podemos usar a la IA como si fuera nuestro asistente, como si nos hiciera todo este trabajo de papeleo pesado, ¿no? Y hacer lo que trabaje para nosotros. Esa es mi experiencia, a lo mejor no tengo tanto alcance, pero dentro de mi creación de contenido he logrado que la IA me ayude muchísimo. Entonces yo les invito también a poderla usar y poder apoyarse de ella. Y bueno, hay que sacarle muchísimo provecho. Porque es una herramienta muy buena para nosotros los que empezamos a crear contenido, para quienes estamos empezando a utilizar. Les digo, yo no es una promoción hacia estas plataformas como es DeepSeek o Qwen, sino que es lo que a mí me ha servido, y bueno, me imagino que si usan cualquiera de esas les va a servir de mucha ayuda. Y pues eso sería todo. Quería compartir mi experiencia. Una pregunta nada más, porque es una pregunta. Específicamente, ¿cómo le preguntaste a DeepSeek para hacer esta comparativa de los presidentes y su relación con Cuba? Le dije que me hiciera un cuadro comparativo. Así como le saqué muchísima información, y pues el TikTok es una información inmediata, si no se te va el rollo, pero también yo lo uso mucho para los jóvenes, ¿no? Porque incluso amigos míos me preguntaban, oye, ¿será cierto que Cuba le regala petróleo? ¿Y por qué aquí cuesta 23 pesos, bla, bla, bla? Entonces dije, necesito darles contexto. DeepSeek, te paso toda esta información, hazme un cuadro comparativo, y yo en el TikTok ya nada más iba diciendo, y de pasar de tener un TikTok que a lo mejor lo vieran nada más entre mis amigos, pasé a tener casi 500,000 de reproducciones, ¿no? Y entonces yo creo que hay que usarla muy para nosotros, y obviamente para nuestras convicciones y para lo que creemos que necesitamos, que dar la batalla comunicacional. Bueno, un aplauso para Santiago, gracias. Bueno, como no hay tiempo, y realmente ahora viene la plenaria donde vamos a discutir, debatir en este momento, yo quisiera cerrar con algo teatral, ofreciendo al grupo, ahora sí con Iván, comparte el grupo, lo que prometimos de las herramientas de inteligencia artificial variadas, desde las imperiales hasta las contraimperiales, todas disponibles, explicarles cómo se consiguen, incluso a veces las tarifas, cuando una parte si es de paga y cuando no, cómo pueden usarla, recuerden los trucos. De la discusión sobre la ética de la inteligencia artificial es otro tema. Creo que de cierta manera yo digo, el periodismo tiene que usar herramientas, solo que a veces hay que decir, si un texto se hace, hay que poner abajo, hecho en cooperación con Claude o que sea, no hay que mentir en eso tampoco, no pasa nada. Creo que no somos alumnos haciendo trampas en la universidad, al revés, es un uso muy bueno, y creo que a futuro realmente no hay de otra. Esto no, esta discusión va a pasar y ya está pasando. Sí me gustaría cerrar el taller diciendo dos cosas. Creo que no podemos salir de aquí otra vez como pues ya nos veremos, sino que hay que generar una red, un taller, la posibilidad que pues le planteé a Jesús, y también tiene mucho en la cabeza hacer más talleres mucho más enfocados, ahí con las laptops, trabajando en grupos pequeños, para que realmente compartamos toda esa información. Ayer fue el primer momento de convertir información, pero siento que ese momento no requiere un esfuerzo sistemático, 5 años en la universidad, ni mucho menos. Y la otra es que hay que pensar en términos de red. Es importante pensar que estamos en una guerra real, comunicativa, y cuando mejor compartamos información, en vez de competir por los likes y
las audiencias, pues más fácil será que realmente esta red tenga un sentido y una función. Dicho esto, y para terminar también un poco teatral, si se puede, ahora sí que Alfonso nos va a hacer la demostración que le pedimos con su sistema de cómo hacer el artículo, la nota, el sistema informativo sobre el segundo encuentro de comunicadores, y nos vemos ya a las 2:10 en la plenaria. Entonces, Alfonso, el momento a ver si funciona el efecto final. Adelante. Ok, entonces aquí, después de lo que yo ahora sí que escribí frente a ustedes, que me esforzó el esqueleto de todo el sistema me está mostrando aquí unos códigos que hay que correr para empezar a crear expedientes. Hablamos de que el sistema originalmente pues, va a crear expedientes, va a verificar, clasificar y hacer una salida editorial. Entonces, básicamente aquí le hice una prueba, entonces revisa bajo estos criterios que estimamos el comercio de aguacate en México. Y entonces aquí ya empieza a presentar esta sería la encuesta, lo que habría que copiar y pegar en otro digamos, si yo copio esto y lo pego en otro chat. Esto es importante saber que no podemos estar escribiendo bajo el mismo chat todas nuestras ideas, porque no va a funcionar. Entonces aquí yo creé el proyecto que se llama Informales Liberar, copio el código. Está pensando, y aquí ya está haciendo, buscando estadísticas, estructurando la información, viendo el mercado del aguacate. Hay mucha información para no también politizar todo lo que hacemos. O sea, yo también me considero una persona de izquierda completamente y apoyo todo, pero existen cuestiones como, por ejemplo, los precios del aguacate y todas esas cuestiones que son comerciales. No hay sesgos de ningún tipo, o sea, hay que irnos a la data, y la data sale de datos abiertos del gobierno federal o sale de la Secretaría de Estado correspondiente. Entonces ahí hay que tratar de diseminar cuando estamos haciendo una cuestión ideológica y estamos escribiendo en nuestra ideología, que es válido. Esa es una cuestión, y la otra es cuando presentamos datos. Los datos son únicamente datos estadísticos, son únicos y son los oficiales, los únicos que funcionan. Entonces aquí pues ya me hace, ya me empieza a elaborar. Aquí nos podríamos pasar toda la noche, me está elaborando ya la numeralia la numeralia clave basada en criterios oficiales, porque y tenemos que limitar a la inteligencia artificial a que revise donde nosotros queramos que revise. Si no se va a ir, como dicen, como hilo de media. Aquí habría que enfocarse y decir, bueno, si vamos a hablar de cifras, todas las cifras que yo voy a dar son salidas de datos oficiales. Entonces aquí ya me está la lectura analítica, y aquí ya me puede dar sus criterios para si yo quiero hacer un artículo sobre el aguacate, pues bueno, ya leo esto, ya puedo contar con información muy estratégica, muy caracterizada, muy bien organizada sobre todo y estructurada, para que yo pueda seguir adelante mi investigación, si quiero hacer una investigación. Y el sistema te va a ir proponiendo, digamos, qué es lo que quieres, ¿no? Aquí ya podría yo, si ya me gusta esto, ya podría ya crear una ficha. Aquí me está diciendo, lo quieres convertir en nota analítica, y le voy a proceder. Pues sí que proceda. A mí me habla así porque yo le pedí que tratara la Luchi, que me hablara como nos hablamos los humanos, ¿no? Porque no vamos a aprender a hablar con robots, ¿no? Nosotros hablamos como hablamos, y creo que todo tiene que ser en ese sentido, ¿no? Aquí ya me está creando un dossier, una nota analítica sobre la agroindustria, la exportación de aguacate, y así me puedo seguir. Aquí puedo abrir otro chat y decir, bueno, ahora quiero saber pues la problemática política que ha habido, ¿no? Cuando ha sido utilizado el aguacate como una arma política, y ahí podemos seguirle. Pero también, adicionalmente, y como última cosa que quiero incluir, es
nosotros tenemos una imagen, es importante tener una imagen personal propia del proyecto que uno tiene. Entonces, se puede incorporar, la misma ChatGPT lo puede hacer, o cualquier otra, y simplemente decir que ya es voy a poner algunos ejemplos de lo que yo ya tengo. O sea, si yo creo una nota sobre drones, hubo una nota sobre dos drones que estuvieron dando vueltas alrededor de las casas de una base militar en Estados Unidos, donde está viviendo el secretario de Guerra y el ministro el secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, y estuvieron volando los drones. Ya me hace la imagen como yo la pido, o sea, yo ya la pedí de esa forma. Aquí estoy proyectando un ataque de dron, digamos, en un puerto en el Mar Rojo, pero este lo hace automáticamente. Lo hace automático y pues, todos podemos hacer lo mismo para tener una imagen que también puede funcionar en temas de, digamos, de video también, aunque no van a ser videos larguísimos, pero se puede tener una imagen de algún personaje que uno quiera crear y se puede crear. Yo voy a presentar uno rápido de más original, pero tengo, por ejemplo, esto. No va a salir con audio, pero o sea, es un carácter que hice y simplemente yo le voy poniendo, o sea, ahí este caballero estaba anunciando que se iba a Medio Oriente, ¿no? Y estaba creando diversos caracteres, ¿no? Este es uno del changuito y etcétera, puede hacer uno cualquier cantidad de actividades, ¿no? Ojalá les haya ayudado para entender un poquito mejor esto y hacerlo más fácil para ustedes. Alfonso, te voy a pedir un encarguito, Alfonso, nada más para el lunes, cuando ya hayan salido todas las fuentes sobre el segundo encuentro, que nos mandaras un reporte analítico a todo el grupo, para que se vieran realmente con todo lo que existe de fuentes oficiales, alternativas, molestas, derecharias, también entender y ver un buen reporte analítico, pues las conclusiones que se están generando en el país sobre el segundo encuentro. Absolutamente. Sí, lo compartas en el grupo, así para que la gente entienda un poco también, hay fuentes de cómo es eso también. Oigan, creo que ni hablamos de video, porque el video cuesta caro y no es el tiempo, y más de 8 segundos no se puede, pero es un tema fantástico también. Bueno, es un taller que fue ayer caótico, ya un poco más estructurado. Falta mucho, eso es un principio, es apenas como de aperitivo de lo que puede hacerse en conjunto y como red. Espero que les haya servido un poquito. Ya Iván les compartió, creo, las herramientas, ¿no? En el grupo. Si alguien no estuviera en el grupo de Telegram, por favor, Iván nos puede incorporar antes que nos vayamos a la plenaria. Y francamente, eso es todo por hoy, por mañana también. Y al rato ya acabaremos de milagro. Oigan, casi, antes de las 2. Esto es un milagro auténtico, nunca visto antes en México. Entonces, por favor, acabemos. Gracias a todos por estar aquí y seguimos con la red que creo que hay que seguirle, porque falta mucho por hacer. Sí. Nada más, como algunos se fueron agregando al grupo, es posible que los que fueron agregados hasta el final, pues no tengan todos los materiales, entonces los vamos a reenviar. Una disculpa para los que están desde el principio porque les va a volver a llegar la misma información, pero es para que pues, todo el mundo tenga completos todos los materiales. Gracias, compañeros. Soy Luis Fernández de la Caracola y solo quiero hacer una reflexión, un señalamiento sobre la visión crítica hacia la inteligencia artificial. Esta visión crítica viene no te preocupes, andaba ya. De Anthropic, no sé si lo digo bien, Anthropic, que es una compañía de inteligencia artificial que trabajaba para el Pentágono. Esta compañía le puso a Trump dos condiciones. Le dijo, no podrá utilizarse nuestro mecanismo para vigilar a las y los ciudadanos en Estados Unidos. La otra condición que le puso, empezando ya la guerra de Irán, es que no podrá utilizarse para hacer vehículos de bombardeo
no tripulados, digamos aviones tripulados por inteligencia artificial que bombardeen. Estas dos condiciones no fueron aceptadas por el Pentágono y por Trump, y comenzó una pelea con Anthropic. Creo que esto es muy importante señalarlo, porque tenemos que ver críticamente las herramientas de inteligencia artificial. Muchas gracias, compañeras. Sí, y recordar que no somos ciudadanos de Estados Unidos, entonces aplica la regla. Bueno, los que lo sean, qué bueno, los que no, mala suerte. Gracias, por favor, y nos vamos ya a la parte plenaria. Muy amables, gracias a todos por haber estado aquí, aguantar el caos y lo que siguió. Gracias también a los ponentes también, que fueron muy importantes.